En el día de hoy quiero presentaros a una persona, uno de nuestros mejores clientes. Os presento a César Rivero. ¿Qué tal, señor? Muy bien. ¿Cómo estás? Queríamos hacer una introducción de los procedimientos que hemos hecho en su empresa, de la que es cofundador, y que él os contase un poco cuál ha sido nuestra experiencia con nuestro negocio. Antes de entrar en materia, me presento. Yo soy Alejandro Berrojo, fundador de Vertex Aura, y hemos realizado más de 50 proyectos en España con diferentes tipos de empresas, desde empresas de facturación de varios millones hasta cotizadas de bolsa. Actualmente somos partners de Google y Nvidia, y queremos ayudar a diferentes tipos de empresas a mejorar los procesos de sus negocios, a hacerlos más eficientes y a conseguir un escalado gracias a las nuevas tecnologías. Todo esto lo logramos gracias a la integración de nuevos procedimientos que sí hay que tomarlos en cuenta porque el mundo está cambiando y las empresas deben cambiar también. Pues nada, para que la gente un poco entienda qué es Fiscal, a día de hoy es uno de los despachos de fiscalidad nacional e internacional más grandes de habla hispana. Más de 4.000 clientes atendidos en los últimos 4 años aproximadamente. Al final ha sido un volumen ingente, sobre todo para un despacho joven como es el nuestro. Y claro, llegamos a un punto donde nos encontramos con diferentes cuellos de botella y problemas que el equipo humano no es capaz de resolver, porque al final pues estamos hablando de miles de leads mensuales, estamos hablando de miles de llamadas con esos clientes mensuales y luego cientos de consultorías cada mes con casuísticas totalmente diferentes entre ellos que llegado el punto pues podríamos haber muerto de éxito si no llega a aparecer una empresa como la vuestra. La primera vez que contactamos nos dijisteis un poco que estáis teniendo un crecimiento muy grande y que quizás estáis perdiendo un poco el control de ese crecimiento y queríais volver a unificarlo, queríais volver a la misma línea. ¿Cómo ha afectado o cómo vosotros enfocasteis todo este crecimiento para mantener el control de la empresa y seguir una línea en la que pudieseis crecer orgánicamente de una forma cuidada? Que fue el proceso de onboarding del cliente. Al principio lo hacíamos todo de forma manual, teníamos un departamento de administración que contactaba al cliente una vez ya había contratado nuestros servicios. Todo el proceso era manual, desde la entrega de la factura, el contrato que se firma, el relleno el envío de la documentación, la agenda con el consultor para finalmente poderle dar servicio. Todo eso se hacía de forma manual. Vosotros tenéis la métrica más clara que yo, pero lo conseguimos reducir hasta máximo de 3 minutos. Okay. Es una locura. Teníamos una eficiencia de un 15 veces menos tiempo de lo que se tardaba y sobre todo que no tenía que pasar por muchas manos y cometíamos muchos menos errores, por lo tanto ese proceso que quizá para la firma de contratos se escalaba horizontalmente entre el equipo, ¿no? Pues luego lo conseguimos unificar en este proceso automático y lo que conseguimos es, además de la eficiencia, minimizar esos errores que quizá en los contratos, las cláusulas, los descuentos, todo eso lo conseguimos unificar y conseguir estos datos que para una primera fase fue espectacular. Sobre todo porque había varios problemas. El primero, pérdida de documentación, tiempo, el cliente se crispaba, algunos clientes incluso nos pedían devolución del servicio porque, pues, por lo que sea, el error humano había hecho que no se les contactara para agendar una sesión, parte de la documentación que habían subido se perdía en un drive, luego no la encontrábamos, resulta que había clientes que firmaban el contrato de servicios y clientes que no. Entonces todo esto no solo generaba pérdida de tiempo, que al final en un negocio el tiempo es dinero, sino que directamente perdíamos dinero, porque el cliente que contrata y te pide devolución es una pérdida. Has hecho fuerza de ventas, has hecho fuerza de administración, has hecho fuerza de marketing y finalmente cuando ya está en casa le tienes que devolver el dinero por una negligencia justamente en un proceso mecánico que se hace todos los días y que podría ser sustituido por una inteligencia artificial. César, de hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar, diagnosticamos varios procesos que quizá podían ser un cuello de botella, aunque en una primera instancia sí que fuésemos al proceso onboarding por atacar un proceso y sobre todo que al ser nuevas tecnologías, quizá la dirección de una empresa pueda ver que una remodelación completa no sea lo mejor. Pero en este caso, en el primer diagnóstico, cuando vemos varios cuellos de botella, ¿cuáles son esos cuellos de botella adicionales que quizá vosotros sabéis que teníais, pero no queríais darle ese enfoque o esa preocupación? Lo importante no solo era llegar a prescindir de X equipo humano, ¿no? Que al final pues también eso siempre aumenta la rentabilidad, menos manos humanas tocando un proceso, aparte de que lo convierten en un proceso muchísimo más eficiente, también llega a ser pues un descargo de estructura
y todos sabemos que la tecnología pues, es más barata que un humano, ¿no? Pero aparte de eso, era la capacidad de atender con la calidad que nuestro cliente merecía, y otro de los problemas era la incapacidad de atender toda la demanda. Nosotros tenemos de media 7.000 personas que nos contactan al mes para agendar una consultoría previa a luego contratar nuestros servicios. Claro, 7.000 personas al mes, ¿cómo las gestionas con un equipo que puede ser todo lo grande que quieras, pero al final estamos jugando en un partido de primera división con palos y con piedras? O sea, no teníamos un sistema donde caía bien toda esa información, donde se podía atender a ese lead de forma correcta. Al final dependíamos de que un humano se acordara de recontactar a un lead que a lo mejor no le había cogido el teléfono en ese momento, devolverle la llamada. Sí, trabajábamos con un CRM, pero pues, tú sabes la locura de CRM que teníamos, ¿no? Entonces creo que ese proceso fue increíble, el manejar el volumen y el poder ya no solo atender con calidad, sino poder atender a la demanda que llegaba en todos los procesos. Hablamos del proceso inicial, pero luego también tenemos, una vez nos ha comprado, ¿no? Que generalmente todos los clientes nos importan por igual, pero el cliente que ha pagado un servicio pues nos importa más que el cliente que todavía no nos ha pagado un servicio, como es lógico y normal. Entonces, teníamos un problema también de cómo podemos darle más, porque el cliente siempre merece más, y cómo podemos aumentar el LTV de nuestro cliente dentro de la compañía, que eso es uno de nuestros mayores retos a día de hoy, junto con los desarrollos que vosotros nos estáis ayudando a implementar, porque ya tenemos toda la información del cliente, ya sabemos cómo ayudarle, pero nos falta ese acompañamiento, que el cliente tenga absolutamente toda la información en una misma plataforma y que el consultor, en este caso, que entrega el servicio, tenga la capacidad de saber si ha hablado hace 2 semanas con ese cliente de un holding, pues que no vuelva a tener que hacerle las mismas preguntas que le llevaron a saber cuál era la solución fiscal para ese cliente, ¿no? Entonces, totalmente. De hecho, una de las razones que tienen la mayoría de empresas que siguen creciendo o que toman un camino de crecimiento es que la información se empieza a dispersar. Eso es muy común. Por ejemplo, vosotros en la empresa de fiscalidad, al final lo que tenéis muchas reuniones, muchos documentos. Según va creciendo el equipo y va creciendo la cifra de negocio, toda esa información se va ramificando y quizás se pierden esos detalles que a nivel legal importan mucho. ¿Y qué conseguimos con estos sistemas integrados? Pues al final la IA es un motor, un LLM, no tiene una memoria excepcional, pero lo que hemos ido consiguiendo con Fiscal es integrar toda esa información de la empresa, organizándola con diferentes bases de datos, tanto vectoriales como de grafos, que es un poco más técnico, pero el objetivo es que todo el conocimiento de la empresa, todo el know-how se quede englobado y que de esa forma la empresa pueda trabajar a una velocidad muy buena con toda la información y que no quede nada por debajo, ¿no? O nada que pueda dar a entender que quizá el servicio no es excelente cuando realmente lo es. De hecho, César, ahora en la entrevista he de decir al público también que tú eras de los más escépticos en esta transición hacia la digitalización, porque obviamente el desarrollo fueron más de 6 cifras y era un importe realmente elevado, sobre todo siendo algo que podemos llamar intangible por la falta de tangibilidad del propio producto, ¿no? De ser un software, un sistema automatizado. Realmente nosotros desde el primer momento confiábamos mucho y tú eras la persona quizá que más cosas negativas veía esto, ¿no? Esa transición, si realmente los sistemas iban a llegar a funcionar, claro. si ese gasto iba a repercutirse en un retorno sobre la inversión y bueno, pues ahora ya unos meses, bueno, de hecho ya podría decir un año después de que un año y algo ya casi se pusiese en funcionamiento, ¿qué le podrías decir a la audiencia para que también ellos consideren el hecho de que gastarse dinero en este tipo de sistemas digitalizadores quizá pueda dar un retorno que no se llega a contemplar a día de hoy? Porque es cierto que cuando te enfrentas a un presupuesto de más de 6 cifras de una empresa que supuestamente viene a cambiar por completo tus procesos, que te va a ayudar a que lo que no funciona funcione mejor, que lo que funciona bien funcione mucho más rentable, a eliminar ciertas partes mecánicas, manuales que se hacen en el día a día y demás. O sea, a priori, lo primero es vértigo, no solo por la cifra de la inversión, y a día de hoy, como ves, hablo de inversión, no hablo de gasto, pero claro, a toro pasado es fácil hablar de inversión. Al principio, la realidad es que lo veía como un gasto, incluso en muchos momentos lo vi como un gasto innecesario.
Todo hay que decirlo, pero bueno, eso ya lo sabes tú. El tema es, me generaba también vértigo si ya me está funcionando, aunque sea mínimamente este proceso, voy a introducir tecnología y es que hablamos de introducir en tecnología como si fuera pulsar un botón. O sea, tiene que haber una adopción dentro del equipo. Al equipo todo lo que sea cambios le genera fricción. Estábamos achicando agua del barco todo el día, como la mayoría de empresas que seguramente estén en nuestro rango de facturación. Pero bueno, te acomodas, o sea, dentro de la incomodidad estás cómodo, ya sabes qué cubo, de qué tamaño tiene que ser para achicar la suficientemente agua como para que el barco pueda seguir navegando, ¿no? Entonces sí que es cierto que ese escepticismo estaba, y también te digo una cosa, y es que he intentado implementar tecnología en diferentes empresas en el pasado. De hecho, en Fiscal intentamos implementar tecnología hace 3 años aproximadamente, intentamos crear pues, algo similar a lo que hemos conseguido crear esta vez y no lo conseguimos. Entonces, claro, cuando amplificas lo que ya está mal, pues está mal por 4, ¿no? Entonces, la culpa no fue del que vino a implantar tecnología, la culpa fue nuestra porque intentamos escalar algo que no podía ser escalado. De igual manera, el equipo, ¿no? El equipo no estaba preparado para el cambio. No había una persona, por ejemplo, ahora tenemos a Dani, tenemos a Sergio, tenemos a Miguel, que es cofundador también de la empresa, que están liderando junto a vosotros, junto a vuestro equipo, que todo lo que pensamos o tenemos en la cabeza se pueda llegar a implantar. También os digo que vosotros tenéis una implicación que no he visto en otras empresas. O sea, eso es también difícil de ver. Eso es muy cierto, que las empresas, según vamos escalando, y es la realidad, no siempre los procedimientos son excepcionales, vamos sacando el trabajo como se puede y bueno, mientras que vaya funcionando, quizá lo dejamos como el niño feo en la esquina, ¿no? Y bueno, mientras que lo saquemos, pero es cierto que cuando te pones a visualizar cuál es el mapeo de tu empresa, ¿no? Cuáles son los procedimientos, que eso es muy útil para el día de hoy, el día de mañana y el futuro del negocio, sí que hay procesos que quizás estén rotos, que usen tecnologías que están obsoletas y que necesitan una integración rápida, porque desde luego Fiscal sí que estaba haciendo en parte, en otra no, utilizar tecnologías que la comunicación entre plataformas y con la IA, ese triángulo entre plataforma e IA, fuese muy rápida. Y creo que esto es un poco adictivo, ¿no? Porque cuando ves que, por ejemplo, el onboarding del cliente ya funciona, llevamos ya funcionando muchos meses con él, ha sido un antes y un después. No solo en que me sale mucho más barato hacer el onboarding a día de hoy, ¿no? Porque la tecnología ha sustituido ciertas figuras, sino que el cliente queda mucho más contento con ese proceso, ya entra al servicio de una forma distinta y eso se nota luego también en la recompra del cliente, ¿no? Porque cuando el primer impacto ya es negativo, pues todo lo demás va desencadenando en negatividad en general y viceversa, ¿no? Hicimos el Speed to Lead también, ¿no? Que esto para nosotros ha sido clave, que seguramente muchas empresas que estén entre los 5 y los 20 millones de facturación, que es el rango en el que nos encontramos nosotros, que vendan servicios de consultoría o de cualquier tipo, se habrán enfrentado a ese problema, ¿no? Que es que necesitas llenar huecos en el calendario de tu equipo comercial lo suficientemente rápido como para que tu equipo, que al final tiene una franja horaria de 8 horas, no esté esperando un lead que haciendo show, ¿vale? Y que pierda esa hora de su tiempo. Entonces, ese desarrollo ya no es que sea necesario a nivel operativo, es que es ultra rentable. O sea, imagínate, si ahora el benchmark es de 10 llamadas se presentan 5 y 5 las cancelo, esas 5 horas, ¿qué hace mi comercial? Es que, ¿cómo vas a dedicar ese sueldo a que tenga horas libres cuando realmente con la tecnología, en este caso, en este proceso, podemos ocupar esos huecos de forma rápida y que el comercial tenga todo su horario de trabajo para hacer esas llamadas? Realmente estos procesos ineficientes en las empresas son muy habituales y con tecnología podemos atacar exactamente esos procesos, pero yo sé, y de buena mano, que tú te ponías negro cuando sabes que no hacían un no-show y el comercial estaba quizá 2 horas mirando al techo diciendo, bueno... Pero porque el coste de oportunidad es altísimo. O sea, ya no solo es el no-show, ya no solo es la crispación de tu equipo comercial, que eso también genera rotación, y tú bien sabes lo complicado que es llegar a tener un comercial top player A
que vende con los ratios de close que buscamos, el tiempo de formar a esa persona es muy alto para que luego se vaya, porque su tiempo, cuando claro, se ha convertido en un player A, para él su tiempo es oro, y es así. Ahora, si el show te cuesta, que un cliente llegue a llamada, te cuesta 1.000 euros, y el cliente ha hecho no show, y mi equipo de cold callers no tiene un sistema lo suficientemente ágil como para poder haber rellenado ese hueco, no solo hemos perdido los 1.000 euros, sino que además hemos perdido la oportunidad de vender un ticket de consultoría de X cantidad y la contrapartida, pérdida de equipo comercial por el camino. Entonces, ese desarrollo no solo soluciona un problema operativo, soluciona que el comercial no se vaya, tienes menos rotación, retienes más a tu equipo, lo tienes más motivado. ¿Qué pasa cuando un comercial hace una venta? Pues que la siguiente llamada, el flow con el que entra la llamada es totalmente diferente. ¿Qué pasa si en la anterior hora tuvo un no show? La siguiente, aunque sea show, la energía es diferente. Totalmente. Eso por un lado. Pero luego es que además, como no tenemos menos huecos vacíos, las oportunidades de venta se han disparado. Consecuencia, mucha más facturación. Y todo de forma automática y parametrizada, que ese es otro de los problemas que teníamos en el negocio, y es que facturamos mucho, pero no sabemos de dónde viene la facturación. De hecho, hemos creado una herramienta que seguramente muchos de los espectadores no conocerán, que se llama MCP, que es, por sus siglas en inglés es Model Context Protocol, y lo que viene a ser es que todos los desarrollos que hemos realizado en Fiscal y la aplicación se han resumido en que hemos creado un protocolo para que la dirección de la empresa pueda hablar a un agente de inteligencia artificial que tiene toda la información, hace de embudo de la organización al completo, desde el primer caller con el apellido A, hasta el último caller, hasta el último anuncio de Meta, hasta el último dato que se pueda escapar, todo lo hemos englobado para que la dirección tenga exactamente lo que necesita, que es control, datos y en función de esas dos unidades, la toma de decisión, que al fin y al cabo es una empresa que factura 10, 20, 80 millones, que es un poco el rango de los clientes que tenemos, es lo que quiere la dirección, ¿no? Realmente datos y toma de decisión. Recabar la información de cada director de área que me llegue pulida para yo poder tomar una decisión de hacia dónde vamos, si escalamos publicidad, si contratamos, si despedimos, si invertimos en tecnología. Todas las decisiones al final que tomamos los fundadores de la empresa se toman en base a las métricas que nos trae nuestro equipo directivo. ¿Cuánto tarda nuestro equipo directivo en extraer esas métricas cada semana para que en nuestra reunión de directores de los lunes podamos poder tomar esas decisiones? Es que, y ese trabajo que están poniendo en extraer no es una actividad de alta rentabilidad, es una actividad mecánica, repetitiva, monótona, que puede hacer una inteligencia y que a día de hoy tengo sueldos de 120.000 euros al año extrayendo data. Entonces, es muy poderoso eso que me habéis montado. Y saca data y a lo mejor me está entregando un número que no es el acertado. ¿Qué pasa con el equipo? Que al final, si le tienen que reportar 10 personas, quizá algunas de las personas del equipo no estén realizando su informe con la debida diligencia, entonces los datos estén mal. Entonces, una suma de un equipo de 10 personas en la que haya 2 o 3 errores, al final el director, cuando te da a ti la información, el error, a lo mejor la desviación puede ser hasta un 10%, un 15%, un 20%, y eso lo que hacemos nosotros es eliminar esa fricción y con el dato real, no que la persona no sea la que tenga que recopilar el dato, sino que directamente el sistema recopila el dato y se lo muestra a la dirección, que al fin y al cabo es lo que queréis, y que esos directores de área, directores de departamentos no estén, perdona por la expresión, con un profesor a un niño, oye, dame la información, oye, sácame este informe, no, que todo eso sea rápido y la toma de decisión en la empresa se agilice, por lo tanto pueda repercutir en un retorno sobre la inversión, en un crecimiento de la cifra de negocio y sobre todo en que la dirección esté centrada en pensar sobre los problemas más importantes para el negocio y no tenga que pensar por qué de este dato me da mal del director comercial o por qué este de recursos humanos no me sale como yo quiero. Eso ha sido un proceso muy grande que hemos realizado con ese MCP, pero desde luego, y siendo tú quizá el más escéptico, pues ahora en esta parte, en esta contraparte, pues hayas visto lo que la tecnología puede llegar a hacer y sobre todo preparando los sistemas de Fiscal para que
el negocio que hay en el futuro pueda seguir adaptándolo y consiguiendo esa cuota de mercado el propio Fiscal, Claro, y que no os quedéis atrás en cuanto a procedimientos lentos, en cuanto a tecnologías obsoletas, Claro. y que todo vaya fluido como el siglo XXI que está. Claro, si yo no innovo, si yo no invierto, si yo no adopto la tecnología, una empresa que vende lo mismo que yo va a ser mucho más competitiva si finalmente consigue desarrollar estos elementos, ¿no? dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, a mí eso me hizo tomar la decisión. Fue como, ok, mira, salga o no salga, no me voy a quedar con la espinita clavada y, sobre todo, no voy a permitir que mi competencia se adelante en la adopción de la tecnología. Eso a mí me hizo dar el paso. Evidentemente, cuando he visto los resultados, pues ha sido ya cuando he dicho, ok, es por aquí. De hecho, César, en las primeras reuniones que tuvimos, tú me dijiste que si el desarrollo del procedimiento de onboarding iba a tardar un tiempo considerable, si vamos a alargar eso, o si realmente nosotros podíamos hacerlo rápido, porque en otras ocasiones, sobre todo en el pasado, con la historia que has contado, sabemos que ese desarrollo, para algo que quizá no fue muy complejo, pudieron tardar casi un año en entregar esa tecnología. En esa primera reunión, bueno, en esas primeras reuniones nos preguntaste, oye, ¿cuánto podemos tardar en ver unos resultados y yo tomar la decisión de si me estoy equivocando y cortar, o si podemos seguir con esto? Y era como que de repente me agobié y dije, ya, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar teniendo parte del foco, la energía, el recurso, el tiempo ilimitado en un equipo que, además, en una empresa que está creciendo, ¿no? Entonces es como, vas a colapsar a parte de mi equipo y para desarrollar esto, ¿durante cuánto tiempo, no? Y claro, ahí fue cuando también dije, la verdad, la primera respuesta, en lugar de convencerme, me echó un poco para atrás porque no me lo creía. O sea, cuando me dijiste, ¿cuánto me dijiste que tardaba el proceso de onboarding? Fueron 45 días en tenerlo listo. Es que era de broma, o sea, y sobre todo, claro, yo he desarrollado softwares para otras empresas, he desarrollado CRMs desde cero, he desarrollado chatbots cuando todavía no existía el mundo de la IA. De hecho, yo tuve un negocio que se llamaba chatcloser.com, que era un chatbot para cerrar por Instagram. Mira, eso yo no lo sabía, ¿eh? Sí. De hecho, el dominio todavía lo conservo. Y casi todos los desarrollos tecnológicos que hacía, o bien para solucionar un proceso de mi empresa, o bien el propio desarrollo era la propuesta de valor que yo iba a lanzar, hice un software inmobiliario. Bueno, hice 2 softwares inmobiliarios. Hice uno que se llamaba Creme Digital, ¿vale? Porque yo las siglas de CRM es Customer Relationship Management. Y yo dije CREM, que era Customer Real Estate, no sé qué, Management, ¿vale? Y hice un marketing súper chulo. Bueno, no funcionó. Cuando metí clientes, todo se caía, los procesos no funcionaban. ¿Sabes lo que tardé en desarrollar ese software? 1 año y medio, Joder. ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú me llegas y me dices, no, el proceso de onboarding que va a solucionar uno de los principales cuellos de botella que tienes en tu negocio, lo vamos a tener en 45 días. Claro, yo miré a Miguel y le dije, este tío me está vacilando. Vamos a tardar 45 días en hacer un proceso que me va a solucionar la vida prácticamente, ¿no? Luego cumplisteis, incluso creo que estuvo en menos de 45 días, y ahí fue cuando dije, vale, ok, esta gente cumple con lo que podríamos dice. hacerlo. Vuestra preocupación de, al final, tener un negocio operativo que está funcionando, que semana a semana tiene su facturación, y decir, vale, vamos a realizar unos desarrollos tecnológicos para mejorar los procesos, pero una pregunta que os hiciste vosotros como direcciones, oye, ¿y esto va a afectar, va a paralizar mi facturación, va a hacer que yo me retrase en la entrega de los productos o no? Y realmente nosotros sí que en ese momento trabajamos en paralelo, pero vuestra preocupación era natural, porque al final estamos trabajando de forma paralela con las mismas plataformas que trabajaba vuestro equipo, pero haciendo todo en una versión demo, hasta que un día llegó y se puso. Y de hecho, de esos 45 días, gran parte del tiempo fue la propia integración con las plataformas, de pedir una credencial API a una plataforma, hacer la autenticación con otra. Entonces, ahí sí que fuimos muy ágiles, pero también porque sabíamos que había tantos procesos por hacer, que teníamos la oportunidad con Fiscal de realmente hacer el primero muy bien y que de ahí fuésemos escalando, que es como normalmente vamos operando con las empresas, ¿no? Porque naturalmente
aunque seamos empresarios, pues siempre hay escepticismo recíproco, ¿no? Entre qué capacidades tiene uno que el otro y cómo podemos llegar a un punto medio en el que los dos salgamos ganando. Totalmente. Pues me habéis demostrado, he visto resultados, he visto cómo el equipo ha pasado de estar quemado y de nuevo, la rotación no solo existía en el departamento comercial, sino que existía en otros departamentos, incluso en el departamento consultor también, a un equipo que fluye, que está más contento, que puede abarcar más clientes con la misma o incluso más calidad que antes. Y ya te digo, o sea, como te decía antes, yo creo que ya es un proceso adictivo, ya quiero digitalizarlo todo. O sea, ya no quiero encontrar algo en la compañía que se haga de forma manual. O sea, es más, hasta el contenido ya en redes sociales ya quiero que se suba solo. Ya quiero que me lancen ideas. O sea, creo que también mi mente se ha expandido en ese sentido. Y también porque como fundador, como CEO de la empresa, tienes que estar constantemente adaptándote al cambio y al mercado y a qué están haciendo tus competidores. Y como te decía antes, a mí se me quedó grabada esa frase y me resuena constantemente en mi cabeza, y es que si no lo hago yo, mi competencia lo va a estar haciendo. Entonces, no puedo permitir que me adelanten por la derecha, y a día de hoy, quien no se sube al carro de la tecnología y de la digitalización está permitiendo que su competencia la adelante por la derecha. Muchas gracias, tío César. A ti, señor. La verdad que ha sido un placer. Igualmente. De los primeros clientes que entró con nosotros, y con mucha honra haber trabajado y haber llegado a un punto en común. Y para todos vosotros, si habéis llegado hasta ahí, un placer que os hayáis metido en el canal y que hayáis visto este vídeo. Espero que, como a César, también hayamos abierto el abanico de posibilidades. De hecho, seguimos realizando este tipo de actividades y queremos ayudar a muchos de los emprendedores y empresarios que están trabajando y que quizás tengan problemas como tenía Fiscal. Trabajamos normalmente con empresas de entre 5 y 80 millones, aunque también trabajamos con alguna cotizada, que vosotros en este caso lo conocéis. Y lo que queremos al final es democratizar este acceso a la tecnología, permitir acceder a estos nuevos procedimientos a las empresas nacionales de España, ya que la tecnología está avanzando en todo el mundo y sería una pena que en otros países como Estados Unidos nos vayan ganando la delantera cuando tenemos mucha calidad aquí en España y en el continente, y podemos integrar estos procesos en las empresas para realmente dar un cambio y sobre todo hacer que tanto la cifra de negocio como los costes tengan unos números y unas cifras mucho más rentables para lo que es la empresa. Así que si eres CEO, fundador, CFO, CTO o perteneces simplemente a la dirección, contacta con nosotros, pincha el link aquí abajo, visita nuestra web y ponte en contacto con nosotros para ver si podemos ayudar y hacer que tu negocio crezca.